Buenos días, mi nombre es Sara Sánchez Moreno, soy investigadora en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria en Madrid, en España, y voy a hablar sobre la biodiversidad del suelo, específicamente sobre los nematodos como indicadores de la sostenibilidad de los agroecosistemas. El suelo es una matriz muy compleja en el que habitan millones de organismos pertenecientes a grupos taxonómicos muy diversos. Algunas estimas dicen que el 50% de la biomasa animal del planeta es subterránea y en un metro cuadrado de suelo pueden habitar millones de protozoos, millones de nematodos, millones de ácaros y cientos o miles de otros organismos como colémbolos, lombrices, milpiés, arañas o hormigas. Todos estos organismos se organizan en lo que denominamos red trófica edáfica. El funcionamiento de esta red trófica edáfica es muy relevante para la salud del ecosistema y cumple funciones muy importantes para la sostenibilidad de los agroecosistemas. Entre estas funciones destacan la descomposición de la materia orgánica, el mantenimiento del ciclo de nutrientes, la redistribución y reserva de minerales y nutrientes, el secuestro de carbono, la detoxificación de contaminantes, la modificación de la estructura del suelo o la regulación biológica de especies plaga. En esta simplificación de lo que es una red trófica, podemos ver que el carbono entra en la red trófica a través de dos canales distintos. Por una parte, el carbono entra en la red a través de las raíces de las que se alimentan los organismos herbívoros y fitoparásitos, fundamentalmente bacterias, hongos, nematodos e insectos, y por otra parte, el carbono, los nutrientes y la energía entran en la red trófica a través de los hongos y las bacterias que obtienen su alimento de la materia orgánica, de los exudados radiculares o de las enmiendas orgánicas que aplicamos en agroecosistemas. De este grupo trófico, de los descomponedores primarios, se alimentan los organismos microvívoros, tanto fungívoros como bacterívoros, entre los que destacan los protozoos, los nematodos, los colémbolos y los ácaros. Y finalmente, de estos dos grandes grupos tróficos, tanto herbívoros y fitoparásitos como microvívoros, se alimentan los organismos que ocupan los eslabones más altos de la red trófica. Son omnívoros y predadores. Y entre ellos destacan los nematodos, los ácaros y los tardígrados. De todos estos organismos que habitan en el suelo, podemos utilizar los nematodos como indicadores ambientales. ¿Por qué? Porque los nematodos tienen algunas características específicas que los convierten en buenos indicadores, entre ellas que son muy abundantes en el suelo, que son muy diversos taxonómicamente y que son muy diversos funcionalmente. Es decir, como ya he esbozado previamente, ocupan muchas posiciones distintas dentro de la red trófica. Tenemos nematodos que se alimentan de plantas, nematodos que se alimentan de hongos y de bacterias, tenemos nematodos omnívoros que se alimentan de otros nematodos y de otros grupos de animales o otras fuentes de alimento, y tenemos nematodos predadores que se alimentan fundamentalmente de otros nematodos. Así, en la utilización de nematodos edáficos como indicadores ambientales, podemos clasificar los nematodos en dos tipos de grupos funcionales distintos. Por una parte, podemos clasificar los nematodos en grupos tróficos, que son los grupos que ya he explicado, y por otra parte podemos clasificar los nematodos en grupos CP, o los grupos colonizador persistente, de los que hablaré en la siguiente diapositiva. Y la utilización de estos grupos funcionales ha permitido el desarrollo de tres familias de índices distintos de indicadores ambientales basados en la comunidad de nematodos, que son los índices de madurez, los índices de la red trófica y las huellas metabólicas. Y de estas dos cosas son de las que voy a hablar en los próximos minutos. Como dije, además de la clasificación en grupos tróficos, existe otra clasificación funcional de los nematodos, que es en grupos CP, o grupos colonizador persistente. Esta escala fue propuesta por Bongers en el año 90 y clasifica las familias de nematodos en 5 grupos, del grupo 1 al grupo 5, de forma que los nematodos que están en los grupos CP más bajos, en los grupos 1 y 2, son nematodos muy resistentes a las perturbaciones ambientales y se alimentan fundamentalmente de bacterias y de hongos, mientras que los nematodos que están en los grupos más altos, en los grupos 4 y 5,
Son nematodos muy sensibles a las perturbaciones ambientales, por ejemplo, desaparecen muy rápido del suelo cuando éste es sometido a una perturbación agraria y tienen ciclos de vida muy largos y son fundamentalmente predadores y omnívoros. Así, si estudiamos la composición porcentual de estos grupos de nematodos en la comunidad de nematodos del suelo, podemos tener una idea de cuál es el estado de la sucesión ecológica en ese suelo. Así, este mismo autor, Bongers, en el año 90 propuso el índice de madurez como una medida de la complejidad de la comunidad de nematodos edáficos basado en la composición de especies de la comunidad. En realidad no hay solamente un índice de madurez, hay toda una familia de índices de madurez, entre los que destacan 3 índices. En primer lugar, el primer índice de madurez original, que incluye exclusivamente los nematodos de vida libre, es decir, bacterívoros, fungívoros y nematodos predadores y omnívoros. En segundo lugar, el sigma, el índice de madurez sigma o el sumatorio del índice de madurez, que incluye todos los organismos de la comunidad, los grupos tróficos que ya he mencionado y además los nematodos herbívoros y fitoparásitos. Y finalmente, si queremos analizar solamente la estructura de la comunidad de nematodos herbívoros y fitoparásitos, podemos utilizar el PPI, el Plant Parasitic Index, o el índice de parásitos de plantas. La utilización conjunta de estos 3 índices nos da una idea muy precisa de la madurez y la complejidad de la comunidad de nematodos en el suelo que estemos estudiando. Así, por ejemplo, en este ejemplo, en Brasil, se compara uno de los índices disponibles, de los índices de madurez disponibles, entre 2 tipos de explotaciones bananeras. Una en la que es un monocultivo de banano y otra en la que es una rotación entre banano y palmito. Y podemos ver que en el cultivo, en las fincas que se manejan con rotación de cultivos, el índice de madurez es más alto que en las fincas en las que se establece un monocultivo de banano. Vuelvo de nuevo a esta simplificación de la retrófica edáfica para recordar que, teniendo en cuenta esta clasificación funcional de nematodos, podemos considerar, por una parte, el canal herbívoro, que sería el canal de flujo de nutrientes y de energía a través de la red por el que estos nutrientes y esta energía pasan de las plantas al siguiente grupo trófico, que son los herbívoros. Los canales bacterívoро y fungívoro, por los que estos nutrientes y esta energía pasa de hongos y bacterias a fungívoros y bacterívoros. Y el último canal, que sería el canal predador y omnívoro, por el que los nutrientes y la energía fluyen a lo largo de toda la red hasta el último grupo trófico que se encuentra en las posiciones más elevadas de la red. Si estudiamos la diversidad de nematodos dentro de cada uno de estos canales, obtenemos información sobre diferentes procesos que se dan en el suelo. Estudiando el canal herbívoro, obtenemos información sobre el grado de herbivoría y la presión de plagas a la que está sometido el sistema. Estudiando la diversidad de los canales bacterívoro y fungívoro, obtenemos información sobre la mineralización de nutrientes, puesto que los nematodos que se alimentan de hongos y de bacterias mantienen una relación muy estrecha con las poblaciones de los descomponedores primarios. Y estudiando la diversidad de los canales predador y omnívoro, obtenemos información sobre la capacidad del suelo de suprimir especies plaga y especies invasoras, porque estos organismos en los eslabones más altos actúan como enemigos naturales. Así, puedo introducir 2 de los siguientes índices que voy a mencionar, que son los índices de la retrófica. Hay 4 índices de la retrófica propuestos por Ferris y colaboradores en el año 2001, pero voy a mencionar solamente 2. El índice de enriquecimiento está basado en la diversidad de nematodos en los canales bacterívoro y fungívoro y es un indicador de la fertilidad del suelo. El índice de estructura está basado en la diversidad de nematodos en el canal predador y omnívoro y es un indicador de la supresividad del suelo. Así, si representamos estos 2 índices en un eje de coordenadas, vemos en uno de los índices, recuerdo, el índice de enriquecimiento es indicador de la fertilidad del suelo y en el otro el índice de estructura es indicador de la supresividad edáfica. Y esto hace que podamos diagnosticar cuál es el estado de nuestra retrófica. Así, por ejemplo, suelos que tengan
una estructura muy pobre y un índice de enriquecimiento también muy pobre, serán suelos degradados que tienen al mismo tiempo baja fertilidad y baja capacidad de luchar contra las especies plaga o las especies invasoras. Un suelo que tenga un alto índice de enriquecimiento pero un bajo índice de estructura será un suelo muy fértil, pero será al mismo tiempo también muy vulnerable a las plagas. ¿Dónde queremos nuestros agroecosistemas? Queremos que sean suelos maduros, que tengan un alto índice de estructura, que sean muy supresivos y que tengan un alto índice de enriquecimiento, que también sean suelos muy fértiles. Este es el estado ideal de cómo queremos que sea la red trófica en los suelos agrícolas. Finalmente se puede dar también la tesitura en suelos que tengan un contenido de materia orgánica muy bajo, pero que estén sometidos a baja perturbación, que tengan un índice de estructura muy alto, pero un índice de enriquecimiento muy bajo. Si nos centramos en el primero de esos índices, el índice de enriquecimiento, que es el indicador de la fertilidad del suelo, vemos que se han publicado múltiples trabajos en los que se relaciona el índice de enriquecimiento con la productividad de las cosechas. Así, en la primera gráfica vemos que el índice de enriquecimiento está positiva y significativamente correlacionado con la cosecha en un sistema hortícola en una rotación entre brécol y lechuga. En el segundo ejemplo, en la segunda gráfica, vemos que de nuevo este índice de enriquecimiento se correlaciona positivamente con la productividad de varias formas de cubiertas vegetales, en un sistema en el que hay una rotación entre cereales y leguminosas. Así, en el caso de sistemas bananeros, por ejemplo, en este ejemplo o en este estudio desarrollado en Guadalupe, vemos que la utilización de una cubierta vegetal que cubra el suelo y la incorporación de esta cubierta vegetal en el suelo tiene efectos sobre el índice de enriquecimiento, es decir, tiene efectos sobre la fertilidad del suelo. La utilización de una especie con un bajo ratio carbono-nitrógeno, de una leguminosa, hace que se incremente significativamente la fertilidad del suelo de esta explotación de banano. Si vamos al segundo de los índices que mencioné, el índice de estructura, que es el que era indicador de la supresividad edáfica, igual en estudios previos podemos ver que, por ejemplo, en condiciones experimentales, la abundancia relativa de estos organismos predadores y omnívoros que dije que actuaban como enemigos naturales están positivamente relacionados con la supresión de las abundancias de Melidogenia incognita, de un nematodo formador de agallas. ¿Significa esto que estos sean los únicos organismos que son capaces de suprimir especies plaga? No. Esto significa que estos organismos, por una parte, ellos también actúan predando sobre las plagas, pero además actúan como indicadores de la presencia de otros organismos que también cumplen la misma función y que pertenecen a grupos taxonómicos muy diversos, entre los que se incluirían, por ejemplo, tardígrados, que son predadores muy importantes en los suelos, ácaros u hongos nematófagos. Así llegamos a la tercera familia de indicadores que quiero mencionar. Los que he mencionado hasta ahora, tanto los índices de madurez como los índices de la red trófica edáfica, se basan en la diversidad de nematodos que hay en el suelo, de cuántas especies distintas o cuántas familias o cuántos taxones distintos de nematodos hay en el suelo. Sin embargo, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, no es lo mismo que un determinado servicio ecosistémico esté siendo desarrollado o una determinada función que se convierte en un servicio está desarrollado por unos pocos organismos que esté desarrollado por un número más alto de organismos. No es lo mismo una red trófica como esta que vemos en la diapositiva que una red trófica en la que los organismos son mucho más abundantes. Este grupo de indicadores, que es el último que voy a mencionar, las huellas metabólicas, combinan información de la diversidad de nematodos que hay en el suelo con la biomasa de esos nematodos en el suelo que estudiamos. Así, si regresamos a nuestra representación de la red trófica y a los canales que ya conocemos, vemos que en el canal herbívoro la huella metabólica de los herbívoros es un algoritmo complejo que incluye la biomasa
de organismos herbívoros y la diversidad de organismos herbívoros. Y esto se relaciona muy bien con la presión de plagas a la que está sometido el sistema en ese momento en el que lo estamos estudiando. Igualmente, la huella metabólica de los nematodos fungívoros, de los nematodos bacterívoros y la huella metabólica de enriquecimiento de los nematodos indicadores de enriquecimiento es un indicador de la tasa de mineralización de nutrientes que hay en ese suelo. Y finalmente, en el último canal, la huella metabólica de los nematodos omnívoros, de los nematodos predadores y de estructura, de los nematodos que denominamos indicadores estructurales, son de nuevo buenos indicadores del control de plagas que está ejerciendo esa retrófica edáfica sobre las plagas que pueden aparecer en ese sistema. Este conjunto de indicadores de huellas metabólicas fue propuesta por Howard Ferris en el año 2010. Aplicando estas huellas metabólicas, por ejemplo, a un sistema de banano en China, vemos que la huella metabólica de los nematodos herbívoros, en este caso queremos que la huella metabólica de los nematodos herbívoros sea lo más baja posible porque queremos que nuestro sistema no esté sometido a una gran presión de plagas, fue significativamente mayor en un sistema en el que está establecido un monocultivo de banano, ya sea en laboreo convencional como en no laboreo, significativamente mayor que cuando el banano se cultiva en rotación, tanto en rotación con arroz como en rotación con papaya, especialmente en los sistemas en los que no se aplica laboreo. Las huellas metabólicas también se representan en el mismo tipo de gráfico del que hablé previamente para hacer el diagnóstico de la red trófica, pero en este caso, en lugar de ser un punto, son un rombo, son un polígono, de forma que el área de ese rombo nos informa o es un indicador de la magnitud de la función ecosistémica o del servicio ecosistémico que estamos hablando. Así vemos en este mismo ejemplo que efectivamente en el monocultivo de banano, rodeado en azul, no solamente el índice de estructura y el índice de enriquecimiento, sino la huella metabólica de los nematodos indicadores de estructura y de los nematodos indicadores de enriquecimiento es significativamente menor que la huella metabólica en el sistema de banano en rotación. Así, como conclusiones, podemos decir que el funcionamiento de la red trófica edáfica es un aspecto clave de la salud del suelo, que la red trófica edáfica juega un papel fundamental en la provisión de servicios ecosistémicos y que un manejo agroecológico siempre debe tener en cuenta estas funciones que desarrollan los organismos de la red trófica edáfica y estos servicios ecosistémicos desarrollados por esta red para maximizar la autorregulación del sistema y que estos sistemas sean los más sostenibles posible en el tiempo con la menor cantidad de insumos posible. Finalmente, decir que los nematodos del suelo son, por lo tanto, buenos indicadores de estas funciones y servicios que lleva a cabo la red trófica edáfica. Muchas gracias.